Hola Capricornio, buenos días, bienvenido al Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver el video completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, te invito a que accedas a nuestras lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar sobre el amor, la economía y todo lo que tú desees, ¿sí? Y bueno, eso por un lado, nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Quiero contarte que el día de hoy vamos a realizar un especial denominado "Esto quiere decirte esa persona". Recuerda que es una lectura general, toma lo bueno, deja pasar el resto, no tiene fecha para escucharse. Y que pues si no resuena puedes ir a tu ascendente, que estamos en Capri, solar, ascendente, Venus o lunar, ¿ok? Si no sabes su ascendente, en el primer comentario le dejé un link para que lo consulte. Vamos a iniciar primero, como siempre, con nuestro mensaje general de los ángeles y luego pasamos a la pregunta en cuestión. Vamos a ver primero qué te quiere decir en general los ángeles y tus guías espirituales. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para dejarlo en los comentarios. Te dice: la salud florece en el valiente. Bueno, esto es súper importante, mi querido Capri, porque te está diciendo es tiempo de cuidarte, ¿sí? Y no solamente tu salud física, sino también tu salud espiritual, emocional, tu salud mental. No sé por qué siento que algunos de los Capri están terminando el año, tanto solar como cerquita de su cumpleaños, súper agotados, y me dice que tienen que tomar tiempo de descanso, ¿sí? Muchísimo tiempo de descanso. Siento que algunos de ustedes en las últimas semanas se han estado desgastando muchísimo y antes de que ocurra alguna enfermedad, sobre todo con la espalda, me resuena decirles, o con los pies, tienen que descansar. Serás fecundo en hijos y cosechas. Miren que para estos próximos días los ángeles les auguran a todos ustedes buenas cosas en la economía y en la parte sentimental, ¿sí? Los hijos representan esta parte, pero mira que primero te manda a descansar para poder ser productivo, ¿sí? Si tú crees que llega a esa época excelente, mira, te dice: la victoria te dará paz. Y si crees que también llega esta victoria, escribe "hecho está" en los comentarios. Yo veo realmente que se acerca una etapa súper linda de victoria, de tranquilidad en términos generales, y así decláralo en tu vida. Sí, entonces declara que está hecho para ti. Vamos a ver ahora qué se viene para la parte de esta respuesta que queremos saber. ¿Qué es lo que esta persona especial quiere decirte? Recuerda que si quieres saber sobre economía, está el tarot semanal, que puedes buscarlo los días domingos y lunes. Y si quieres saber nuestro especial de amor, donde vivimos solteros, pues puedes buscarlo, el de la lectura de jueves y viernes. Bueno, veamos qué tanto quiere decirte esta persona especial, ¿ok? Bueno, el primer mensaje viene mediado por el arcángel Gabriel. Me dice que probablemente esta persona confía mucho en ti y en tener mucha discreción para poder resolver un problema que tiene contigo. Esta persona te está diciendo justo ahora: oye, las cosas que pasan entre nosotros dos, que se queden entre nosotros dos para que se solucionen de una manera. Me dice que a veces le incomoda que haya demasiada gente intentando meterse en la relación de ustedes, y que por eso de ahora en adelante también de su parte tratará de ser un poco más prudente, tratará de que las cosas pues se queden entre ustedes dos. Por otro lado,
el segundo mensaje canalizado viene de parte de las potestades Remuel y te dice que esta persona ha observado que hay personas intentando atentar contra ti, contra no solamente la relación de ustedes dos, sino también contra como tu parte económica. Como te digo, le preocupa mucho personas que hay alrededor tuyo, personas que hay cerca de tu conexión y siente que eso a veces pone un poco tensa las cosas entre ustedes dos. ¿Listo? Tercer mensaje canalizado viene de parte del querubín longevo y me dice que confía mucho en tus decisiones, en el sentido de que ve en ti una persona con muchos buenos principios, con una persona guía, una persona líder, como siempre lo es Capri, pero que sí le gustaría que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo ahora. Vamos a ver qué más quiere decirte esta persona a través de nuestro gran tarot. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre completo en la mente o en voz alta. Vamos a ver qué te quiere decir esta persona. Te invito a suscribirte, a activar la campanita. Vamos a ver qué tiene para decir respecto a sus sentimientos, a lo que piensa, a lo que quiere. Y ahora miraremos a lo que espera de ti, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a dejar estas cartas aquí. Vamos a ver qué tiene para decir respecto a lo que siente por ti. Bueno, esta persona siente que te ha decepcionado mucho. Y antes que nada, quiero decirles, aquí veo que algunos de ustedes están saliendo con Libras, con Sagitarios, también veo Tauros, Cáncer. Sí, puede ser el signo solar, el Venus o el ascendente. Esta persona dice, yo sé que te he decepcionado, ¿sí? Yo sé que te oculté cosas, dice la carta de la luna. Yo sé que te mentí, yo sé que quizás dije verdades a medias, pero quiero decirte que la verdad estoy muy arrepentido de eso y quiero resarcir el error. ¿Por qué lo digo? Porque aquí sale la carta del Áquer invertido. Miren que cuando sale este arcano mayor, y miren que respecto a los sentimientos veo que salen 3 arcanos y esto nos habla de una transmutación positiva para ti, ¿sí? Veo que es alguien que en su debido momento no fue honesto, no fue claro, no fue directo, pero es una persona que ahora quiere resarcir un error. Este Áquer o la carta del diablo es una carta que me dice que esta persona, no sé si era espiritualmente o físicamente, pero tenía algo que le estuviera amarrando, sí, porque este es el fin de la esclavitud y la sanación. Y me dice, yo ahora veo todo con más claridad y veo que no hice las cosas de una manera adecuada. Esta persona se está dando cuenta a través de la rueda de la fortuna invertida que contigo dio un giro de actitud muy negativo y ahora está haciendo una introspección de ello, ¿sí? Fue como que esta persona de un momento a otro, después de ser esa pareja leal, de ser esa pareja amorosa, que siempre era un apoyo para ti, fue como si se hubiera transformado en la persona más inestable, más desleal, más irresponsable. Incluso veo que algunos de ustedes, esa persona hasta les robó económicamente o les estafó, les mintió respecto a un tema de un dinero. Y esa persona en estos días o en próximos días comienza a liberarse. Yo veo que esto lo hizo como bajo malas influencias. No puedo decir exactamente si bajo magia negra o directamente por influencias de personas, pero sí es una persona que fue muy manipulada. Veo que es una persona que es terriblemente influenciable
y una persona que ahora piensa que actuó de manera imprudente sin medir las consecuencias de sus actos. Sí, sin embargo, respecto a lo que esta persona quiere, tenemos esta carta de la emperatriz aquí y me dices una persona que está esperando que tengas comprensión y que haya solución, que tengas comprensión de la situación. En ti percibe una compañía leal, en ti percibe ese hombre o esa mujer que le ha dado todo, que le ha entregado todo, pero yo veo que un sujeto débil de carácter, una persona que, como te digo, es muy manipulable y que actuó, hizo un mal cambio respecto a lo que inicialmente fue contigo. Yo veo que vas a estar recibiendo algún tipo de comunicación, de mensaje, de chat, y veo que tienes que tener cuidado porque veo a esta reina de espadas acá con este 6 que me habla de decisión, de dudas, de una persona que está intentando echar a perder el trabajo que tu persona especial está intentando como hacer o crear contigo. Entonces hay que ponerle muchísimo cuidado porque sí percibo que hay alguien intentando sabotear este proceso como de cambio, de transformación que está haciendo esa persona. Esa persona podría ser del signo Cáncer. Vamos a ver qué más nos clarifica nuestro tarot el día de hoy. Mira, acá veo un Escorpio, también podría ser esta persona que intenta dividir. Veo que es alguien muy cercano a él o a ella. Puede ser incluso alguien de su familia, porque me sale la carta de la herencia y me dice que es una persona que está intentando bloquear todo tipo de arrepentimiento que tu persona especial tenga hacia ti. Ay Dios, yo la verdad no comprendo por qué la gente actúa de esta manera. Siento que cuando hay alguien intentando sabotear la felicidad entre dos personas felices, pues siempre hay que desearle mucho el bien porque a la larga es gente muy infeliz, ¿sí? Veo que tienes que mantenerte en una posición firme, en una posición en la cual no vayas a ceder porque tu persona especial, digamos, necesita ver en ti firmeza para poder seguir manteniéndose firme con ese cambio, ¿sí? Bueno, mil gracias por escucharnos, te mando un beso y un abrazo enorme de parte de todo mi corazón. Ya te cuento los requisitos para participar, son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video y para poder estar en nuestros en vivo y participar por una lectura. Recuerda dejar en nuestros comentarios un corazoncito para saber que viste el video completo y mereces participar. Un abrazo enorme.